tu piel, porque cada historia merece ser contada. Pues Jessica es una persona normal que cuando era muy pequeñita se montó en un avión con 4 años y le dijo a su madre que quería ser piloto. Y nada, mi madre se lo tomó un poco a broma, yo creo. Igual pensó que al año siguiente quería ser peluquera o profesora. Y nada, seguí creciendo y tenía la idea clavada en mi cabeza. Y nada, terminé, me puse a estudiar el curso de piloto. Terminé muy joven, empecé muy joven. Hice la selectividad y empecé el curso. Terminé en una época muy mala porque justo fue las Torres Gemelas. Entonces la aviación se paró mucho, bueno, fue bastante una época muy complicada. Después de eso me hice un curso de instructor de vuelo. Trabajé una temporada muy larga en tierra como coordinadora de vuelos en el aeropuerto del Prat y estuve en una compañía hasta que esa compañía cerró y después de ahí me fui a una escuela de vuelo, estuve instructor de vuelo 5 años y después entré a una compañía aérea en la que ahí estoy. Entré como copiloto, entré volando un tipo de avión, cambié de avión, pasé una temporada del COVID y luego ya pues me solté de comandante y nada, hasta ahí es más o menos. Ella lo supo desde niña. Su lugar estaba en el cielo. Tras años de esfuerzo, hoy pilota aviones y demuestra que cuando se persigue un sueño, el único límite es el horizonte. Yo creo que tenía 4 años y mis padres nos enviaron a mi hermano y a mí a casa de nuestros abuelos y fuimos solos, íbamos los dos niños ahí, nos cuidaban las auxiliares de vuelo, volamos en Iberia y nada, nos llevaron allí, nos dejaron entrar en la cabina, fue antes del 11S, éramos muy pequeñitos, y entonces te dejaban entrar, y entonces yo entré allí y solo veía botones y luces y me parecía alucinante, era como una nave espacial. Entonces nada, llegué a casa y yo le dije a mi madre que yo quería ser piloto. Y nada, ya te digo, se lo tomaron a broma, pero cuando iban pasando los años ya no les hacía tanta gracia, ¿no? Entonces nada, empezábamos a investigar porque realmente hacer el curso es muy costoso. Entonces, bueno, no es muy fácil, ¿no? Depende de la familia. Pero bueno, ahí salimos adelante y aquí estoy. El curso era caro, los retos enormes, pero con el apoyo de su madre y su determinación lo logró. Hoy desde el cielo demuestra que volar siempre fue su destino. Muy bien, ¿no? Mi madre siempre me dijo que ella quería que nosotros estudiáramos lo que quisiéramos, si ellos podían. Sí que es cierto que estuvimos una temporada en la que no sabríamos si iba a poder ser o no porque era mucho dinero. Entonces sí que busqué otras opciones, hice la selectividad porque ya tenía plaza en la facultad en caso de que no me hubieran podido pagar el curso, pero bueno, al final nada, pidieron un dinero al banco y ya está, y lo pude hacer. La única forma de hacerlo gratis realmente es ser militar. Pero tienes que ser militar de carrera, hay que aprobar una oposición, entrar como militar de carrera, pasar el año o los años que no sé cómo funciona exactamente y acabas haciéndote piloto militar. Pero no era mi caso. Frente al alto costo del curso, solo tuvo dos certezas: su pasión por volar y el apoyo de su madre. Lo logró. Y aunque muchos aún le pregunten si el género marcó su camino, ella sonríe. Mi licencia dice piloto, no mujer piloto. La turbulencia solo existe en tierra. Para mí no. Todo el mundo me pregunta lo mismo, que si es más difícil por ser chica, pero yo no he sentido nada, nunca. Nunca me han tratado peor ni mejor. Es una más, o sea, no, yo creo que dentro, o sea, igual fuera parece otra cosa, pero dentro del sector es muy tolerante, o sea, tratamos exactamente igual a los chicos que a las chicas, ganamos exactamente igual los chicos que las chicas, siempre es la misma, si estás en la misma categoría, y es exactamente igual. Yo no he notado nada nunca. Las horas no solo se vuelan, se sudan en hangares, se repiten en simuladores, se conquistan en checklist. Cada minuto que no te rendiste es altitud ganada. El cielo no se mide en horas, se mide en valentía acumulada. Para entrar a una compañía aérea tienes que tener un mínimo de horas. ¿Cómo hacías esas horas de vuelo? Depende. O las hacías arrastrando un cartel por la playa, fumigando campos, apagando fuegos, dando instrucción en escuelas. Y yo, por ejemplo, hice instrucción. Entonces yo volé en instrucción 5 años, enseñaba a volar a chicos y a chicas. Y cuando tuve unas cuantas horas, me presenté a una compañía, bueno, presenté a varias, y haces unos exámenes, haces un proceso de selección y puedes entrar en una, en todas o en ninguna. O sea, tú a lo mejor abre mañana Iberia, te presentas a Iberia y puedes entrar o no. O hay una selección muy larga, a lo mejor apruebas el teórico, apruebas el inglés, suspendes el simulador. Pasas el simulador, suspendes el psicólogo, no sé, o el médico, o sea que son un montón de pruebas. Luego, pues todo el mundo, yo me he presentado a muchas y he suspendido muchas. Y me he presentado a otras y ya se ha aprobado. O sea que es un poco, bueno, sí, de suerte al final. O sea, tus conocimientos son los mismos en todas las compañías y en unas apruebas y en otras suspendes. O sea que no es... Fue intenso, porque fue unas pruebas, la selección fue desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y entonces ahí hicimos el examen teórico, después un psicotécnico
después entrevista personal y después el simulador. O sea que al final es largo e intenso. Intenso, exigente, inquebrantable. No eran pruebas, eran turbulencias que superar en tierra firme. Y cuando la puerta de esa cabina se abrió, supe que había ganado mi cielo. Es súper emocionante. Pero bueno, yo creo, la verdad es que, pero ya has volado, entonces para mí lo más emocionante yo creo es el primer día que vuelas, como alumno. Es el primer día que vuelas como alumno, estás en el aire y tú despegas el avión, es como, wow, ¿sabes? Es increíble. Y es verdad que luego es distinto porque el avión es más grande, llevas pasajeros, pero claro, la sensación de volar ya no es nueva. O sea, sí que es nuevo el trabajo en sí, pero claro, esa sensación ya no. Como la del primer día, ya nunca más. Nunca olvidas el primer día, el olor de la cabina, el peso del uniforme, esa mezcla de vértigo y certeza. Sabías que jamás volverías a sentir la vida igual. Pues un día depende, ¿no? Si el horario da igual. Tenemos una hora de firmar, que es, pues vamos a poner las 2 de la tarde. Entonces a las 2 de la tarde nos presentamos en el aeropuerto, tenemos una sala en la que nos reunimos el comandante y el copiloto y todos los TCPs. Entonces hacemos un briefing, los dos pilotos por un lado y los auxiliares por otro lado. Entonces nosotros hacemos un briefing en el que vemos cómo están los aeropuertos donde tenemos que ir, cómo está el avión, en qué estado está, si tiene alguna cosa, algún fallo, si tiene alguna cosa que sea volable, evidentemente, si hay que llamar a mantenimiento para que arregle cualquier tipo de cosa. Y cuando vemos cómo está el avión, vemos cómo está la meteorología de los demás aeropuertos y decidimos ya en el primer vuelo, vamos a hacer 3 vuelos, 4 vuelos, 2 vuelos, depende del día, normalmente hacemos 4. Entonces elegimos el combustible para ese primer vuelo, dependiendo de las condiciones meteorológicas, si necesitamos más combustible o menos, si esperamos tormentas, desvíos. Y entonces hacemos ese briefing y luego hacemos uno conjunto con los auxiliares de vuelo. Les decimos cuánto tiempo hay cada vuelo, si esperamos mal tiempo, bueno, un poco lo que esperamos en el día. Y nada, cuando terminamos esto nos vamos al avión, preparamos el avión, cada uno lo suyo, los auxiliares preparan la cabina de atrás y nosotros la de adelante, ¿no? Entonces, de los dos pilotos, en cada salto uno vuela y el otro no vuela. Entonces, el que vuela solo. Tiene que insertar todos los datos dentro de la máquina, o sea, nuestra ruta, una especie de ruta GPS, en la que volamos con una especie, más o menos son como si fuera un tom-tom en un coche. Pues nosotros metemos toda la ruta, la insertamos y luego la volamos, ¿no? Volamos un track. Entonces hacemos todo eso, calculamos las distancias ese día, cuánto pesamos, cuántos metros de pista tenemos, qué velocidad necesitamos para despegar el avión en ese día, o sea, cuánta velocidad para poder sacarlo en esos metros, ¿no? Y ese peso. Entonces calculamos todo eso y el otro piloto se baja, da la vuelta al avión, mira que está todo bien externamente, que no haya, pues no sé, ninguna fuga de combustible o de hidráulico o tal. Da toda una vuelta, le decía al chico de combustible cuánto hay que repostar. Pues tantos kilos hoy, pues no sé, repostamos 7 toneladas, 8 toneladas, 12 toneladas, depende del vuelo que hagamos. Y entonces ya se sube a la cabina y ya los dos pilotos en la cabina pues damos un briefing de por qué ruta, por qué pista vamos a despegar, cuál es la ruta de despegue y qué es lo que vamos a hacer en caso de emergencia. Por ejemplo, tenemos un fallo en la pista, tenemos que hacer un aborto de despegue, cuántos metros de pista nos van a quedar y cómo hacerlo, ¿no? Y luego tenemos un fallo de motor en despegue. Siempre esto es una cosa que hacemos todos los días. En caso de un fallo de motor, ¿qué hacemos? Hacemos esto, esto y esto. ¿Dónde nos vamos a ir? ¿A la derecha, a la izquierda? A la izquierda no, que hay montañas. A la derecha, pues venga, a la derecha sobre el mar a tanto. Y luego ya entra otro protocolo, ¿no? Pero eso es todos los días. Y entonces damos nuestro briefing, embarcamos, los chicos de rampa cargan las maletas en las bodegas, embarcamos todos los pasajeros. Cuando ya tenemos todo listo, cerramos puertas y nos vamos al aire. Y aquí empieza nuestra paz. Entonces ya estamos solos en nuestra cabina, volamos, llegamos a nuestro destino, aterrizamos, tal, y otra vez lo mismo. Desembarcamos, volvemos a embarcar, ahora nos turnamos, ahora el que no ha volado vuela y ahora hacemos lo mismo. El que vuela vuelve a meter los datos, el otro da la vuelta y así 4 veces todos los días. Madrugadas, checklist, cielos por conquistar. Cada vuelo es un ritual. Precisión, serenidad. No llevo pasajeros, llevo sueños a salvo a casa. Bueno, he tenido varios fallos pequeños. Nunca nada muy grave, ¿no? Realmente es muy complejo que ocurra, o sea, es bastante poco probable que te pase algo muy, muy grave, ¿no? O sea, lo practicamos siempre en los simuladores, pero es algo que ocurre muy poco o nunca. Pero fallos más pequeños sí ocurren, porque al final volamos, es como tener un coche, al final siempre tienen fallos, ¿no? O sea, al final es una máquina. Entonces sí que he tenido fallos, pues un hidráulico, por ejemplo. Me acuerdo estar volando a Ibiza, bajar el tren de aterrizaje y al bajar el tren de aterrizaje perder todo el hidráulico. O sea, perder el hidráulico lleva a
perder frenos, perder un montón de cosas, ¿no? Tenemos unos acumuladores, tenemos varias cosas, pero bueno, entonces nada, estamos ya en la aproximación en final. Al bajar el tren estamos como a 5 millas de la pista, 8 kilómetros de la pista, estamos súper cerca. Tener un fallo y de momento no puedes aterrizar sin haber hecho todo el procedimiento. Con lo cual, nada, tuvimos que pedir un desvío, salirnos de la ruta, porque habíamos tenido un problema, entonces nada, nos salimos de la ruta, nos fuimos otra vez muchas millas en final, dimos una vuelta, arreglamos todo lo que teníamos y ahora ya con el procedimiento de emergencia configurado, pues otra vez nos pusimos en final, aterrizamos, todo perfecto y no pasó nada. He tenido muchas así, pero nada como súper complejo, desvíos, frustradas de despegue, que son muy poco esperadas, pero nada, siempre bien. El cielo no perdona errores, pero tampoco olvida a quienes eligen la seguridad. Esas frustraciones no son derrotas, son obligaciones de quien respeta las nubes. Frustrar, sí. Esto me ha pasado varias veces. O sea, llegas a un sitio, estás a punto de aterrizar y a lo mejor pues no, hay mucho viento y no puedes aterrizar y tienes que frustrar. O una vez tuve que frustrar porque había un zorro en la pista, en Santiago, entonces nos dijeron que teníamos que frustrar hasta que cogieran el zorro. Bueno, cosas así curiosas te pasan a veces. Pero nada, o sea, súper complejo así, no. Mi mayor batalla es contra el viento cruzado y algún sistema de navegación caprichoso. La seguridad no es suerte, es disciplina. Pero hay pistas que me hacen respirar hondo. Asturias me pone nerviosa todos los días. Asturias es pequeño, hay montañas, hay mucha turbulencia, hay mucho viento casi siempre y es bastante complicado. Coruña me parece difícil, es un aeropuerto que me gusta poco. San Sebastián es complicado. O sea, casi todos los aeropuertos del norte de España no son muy guays. Por la meteorología y porque las montañas están muy cerca. Entonces el aire baja de la montaña y entra a la pista con mucha turbulencia. Entonces cada vez que el aire sopla de la montaña, que siempre sopla de la montaña, pues entras, y entonces son estas aproximaciones que vemos en la tele, ¿no? De Bilbao, que el avión se mueve mucho, pues suelen ser todas así. Santander es igual. Santander, Asturias, Coruña, Bilbao, son todas iguales. Entonces es bastante... El resto está súper bien. Ya el resto de aeropuertos españoles está muy bien, pero estos del norte son un poco... Luego hay algunos en Córcega, está Ajaccio, por ejemplo, Figari, son aeropuertos súper complicados, son muy pequeñitos entre montañas y siempre hay mucha turbulencia, el terreno está muy muy cerca, entonces tienes que ir con mucho cuidado porque está realmente muy cerca, ¿no? Entonces tienes unos tracks pintados, unas líneas imaginarias que tenemos que seguir, en las que no te puedes acercar mucho a la montaña, en las que si no bajas... no entras en la pista y entonces tienes unos virajes muy complejos en los que es bastante complicado. De estos tenemos varios, ahí en Córcega hay 2-3 aeropuertos muy complejos, en las islas griegas son complicadas también, o sea, hay aeropuertos bastante que no son muy agradables de ir. Sí, algunos aeropuertos exigen pericia. En vuelo, hasta lo que comen los tripulantes tiene un propósito clave: proteger a todos. De hecho, nadie de la tripulación puede comer igual. O sea, si en la tripulación somos 6 personas, las 6 deberíamos comer distinto. Deberíamos, o sea, digo deberíamos porque es así como debería ser. Ahora ya ha cambiado porque ahí normalmente antes, bueno, y en muchas compañías cargan el catering a los tripulantes. Entonces, de ese catering todos los 6 platos que meten son distintos. O sea, que aunque quieras comer igual, no puedes. Hay muchísima gente que no come de avión, porque es mejor, te llevas la comida de tu casa, cada uno come lo que quiere. Pero es verdad que no puedes comer igual porque en caso de que una de las comidas estuviera en mal estado, los 6 se pondrían malos. Entonces es solo por eso. Entonces es para evitar. Entonces no es lo mismo que se ponga una persona mala de la tripulación que todos. Y esa seguridad extrema empieza antes del despegue, con cabinas blindadas y acceso solo por códigos únicos. Tenemos unos, están establecidos, en todas las compañías son parecidos. Entonces tenemos unos códigos, por ejemplo, para acceder esto cambió desde el 11S, para poder acceder a dentro de cabina. Ahora la puerta es blindada, antes no lo era, pues eso entraron dentro de cabina, ¿no? Ahora ya ha cambiado mucho y tenemos un código de números, numérico, que solo sabemos los comandantes y los tripulantes, o sea, los pilotos y los tripulantes. Y ya está, sabemos ese código, ellos introducen el código y entran. Igualmente cada día ponemos una contraseña para entrar. En caso de que no nos digan esa contraseña no les abrimos, porque puede ser que tengan a alguien atrás que quiera ser, o sea, en caso de secuestro o cualquier cosa, ¿no? En caso de secuestro tenemos otras palabras clave que las elegimos en ese día o decidimos cómo lo vamos a hacer. Y las emergencias, pues les llamamos directamente. Podemos hacer 3 llamadas seguidas y eso significa que es una emergencia, o podemos simplemente llamarles. Les decimos si pueden entrar en cabina
Les decimos que tenemos un problema, el que sea, les explicamos qué es lo que ocurre y acto seguido lo explicamos a los pasajeros. O sea, Porque en momentos críticos, la transparencia también es seguridad. Avisar puede ser la diferencia entre el pánico y la calma. si me da tiempo, hombre, no les voy a decir que van a morir, porque yo voy a luchar hasta el final por no morir, ¿no? Entonces, o es mi trabajo, ¿no? Es mi vocación, o sea, yo quiero salvar siempre, ¿no? Yo quiero aterrizar siempre. Yo creo que Sully, ¿no? Luchó hasta el final, aterrizó en el río, ¿no? Y todos vivos. Y pensaba, no tenía motores. O sea, yo creo que se esperó lo peor siempre, pero tú luchas hasta el final, ¿no? Luchas hasta morir. Y sí que tenemos unas llamadas en las que prepararos para el impacto, ¿no? Es lo que decimos realmente. Si te da tiempo, pero claro, cuando es un desastre tan rápido, o sea, yo creo que Sully habla un poco con los pasajeros, no tienes tiempo. O sea, tú solo quieres salvar, solo quieres vivir. Entonces tienes que hacer lo máximo posible, estás súper concentrado en trabajar y tienes que... Ese avión hay que aterrizarlo en algún sitio. ¿Dónde? Da igual, ¿sabes? Y tienes que intentar hacerlo bien. Si realmente ves que solo hay montaña, estás en los Alpes y no puedes salir de ahí, pues es que va a ser horroroso, ¿no? Entonces ahí sí que dirías preparados para el impacto, pero es que no hay más nada que decir. O sea, yo creo que ahí ya no habría solución. Por eso conozco cada botón, cada interruptor, el de oxígeno, las luces de mi emergencia, las salidas prioritarias y hasta el último botón del cuadro de mandos. Sí, nosotros a veces nos reímos con los pasajeros. Va, la mitad no funciona, no sirven para nada. No, pero no es verdad, sí. Conocemos todos los botones. De hecho, hacemos un curso, cada avión es específico, por eso no podemos volar todos los aviones. O sea, nosotros dan un curso y yo me entreno en un tipo de avión. O sea, por ejemplo, los dos más grandes que tenemos, ¿no? Las dos compañías más grandes es Boeing y Airbus. Entonces, el que vuela Airbus no vuela Boeing y el que vuela Boeing no vuela Airbus porque es totalmente distinto, ¿no? Son dos filosofías distintas, los botones son distintos, o sea, todo es diferente. O sea, volar el avión es lo mismo, o sea, suben y bajan, pero luego todo está diferente. Entonces, haces un curso yo, por ejemplo, el último que hice del Airbus, fueron 40 días de curso en el que te aprendes todo los sistemas del avión, o sea, tienes que saber todo. O sea, al final es tu trabajo, es tu oficina y es tu máquina. Tienes que... Hombre, puedes volar sin conocer nada, pero claro, como te pase algo, ¿qué haces, no? Entonces tienes que sabértelo. Y bueno, todos los días aprendes cosas, ¿no? Porque al final cada día te pasan cosas distintas y aprendes a gestionarlo de otra manera, pero o sea, conocemos todos los botones, todos. O sea, los dos pilotos sentados ahí saben todo. O sea, muchos de esos botones se utilizan en emergencias, solo. Entonces, muchos de ellos no los utilizamos, pero sabemos utilizarlos, sí. ¿Cómo los utilizamos? En el simulador, ¿no? Practicamos las emergencias en el simulador y ahí es cuando practicas todas las emergencias que hay en el avión, todas las que han ocurrido hasta hoy, todo lo posible que se les pase por la cabeza, te lo ponen en el simulador. Entonces ahí sí que tocas todos los botones que nunca normalmente tocas. Digamos que hay unos botones en los que utilizamos a diario en la operación normal y otros cuantos que utilizamos en emergencia. Porque si tenemos extintores de fuegos, pues esos no los uso nunca. Y en el simulador sí, porque tienes fuegos en los motores, por ejemplo, y tienes que apagar los extintores del motor. Y esos motores los ves, esos botones están arriba y nunca los tocamos. Pero sabemos que son, claro, y sabemos utilizarlos, claro, pero no los usamos porque no es para una operación normal. En el aire, anticipar lo impensable es parte de nuestro entrenamiento. Pero hay un escenario que ningún piloto quiere imaginar. Cuando ambos en cabina fallamos. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Ocurre, se ponen los dos pilotos malos. Pues si no llevamos ninguno atrás, no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, hablamos de si te pones mal o que te encuentras mal, pero eres capaz de aterrizar el avión, pues bueno, vas a ir hasta el suelo, aterrizas el avión y ya. Ahora, si los dos se incapacitan hasta un punto en el que se mueren o están prácticamente inconscientes, pues no sé, los que queden allí atrás, ¿quién lo va a hacer? Sí que hacemos que se muere uno de los dos. Por ejemplo, además te pasan muchas emergencias a la vez. Yo en el último que he ido me falla, tengo una fuga de combustible, una parada de motor y se muere el copiloto. Digo, venga, pues todo, ¿no? Y tienes que llegar a aterrizar y esto sí lo entrenamos. Y lo mismo al revés, el copiloto hace el entrenamiento que se muere el comandante. Entonces él tiene que ser capaz de aterrizar. Pero claro, si nos morimos los dos, claro, ¿quién vuela? Bueno, a no ser que alguno de los TCP sea piloto o esté estudiando para piloto. Entonces a lo mejor sí podría hacer algo. Luego, es verdad que muchas veces hay pilotos que llevamos de un sitio a otro. Entonces, a lo mejor hay algún piloto en el avión. Entonces, siempre hay un médico, pues a veces hay un piloto. Y entonces, igual sí que podría hacer. Pero no, sí, no sería complicado, yo creo. La responsabilidad es como el oxígeno en cabina. Siempre está ahí. Pero si empiezas a contarlo, dejas de volar. Yo intento no pensar. Es verdad que, bueno, tienes una responsabilidad, ¿no? Eres el responsable de todo lo que ocurra, cualquier cosa que hagas mal o que, aunque sea sin querer, ¿no? Al final es el responsable. Yo no pienso en que llevo, o sea, sí que pienso cuando estoy en el suelo, me preocupo porque estén a gusto, que no tengan frío, que no tengan calor, tal, pero sí que es verdad que no me preocupo, o sea, hay un día complicado de mal tiempo y yo quiero llegar, ¿sabes? No pienso en querer llegar para que ellos estén bien, sino porque es que
sí que intento, el avión se mueve, hablamos de una operación normal, vas en crucero y el avión hay turbulencia, pues yo intento subir o bajar para evitar esa turbulencia y que los pasajeros vayan más cómodos, o sea, sí pienso en ellos. Pero cuando estás en un momento tan complicado es que no te da tiempo, no piensas. Yo no pienso en mi madre, ni en mi marido, ni en nadie. O sea, yo estoy en el avión, ¿sabes? Y yo estoy trabajando y yo quiero llevar el avión al suelo y no pienso nada más. No me da, es verdad, ya no me da tiempo a pensar en nadie. Y saber que tú haces posible este milagro cotidiano. Que gracias a tu precisión, ese abuelo conoce a su nieto recién nacido. Esa pareja celebra sus bodas de oro en Roma. Que hacemos algo muy bonito. Que nuestra oficina se mueve. Que despegamos todos los días y el tiempo aquí, por ejemplo, sobre todo en Asturias, ¿no? Que cada día llueve y está nublado, nosotros siempre vemos el sol. O sea, nosotros cruzamos las nubes, siempre vemos el sol. Y yo creo que la Tierra está hecha para verla desde el cielo. O sea, es espectacular. O sea, para mí es maravilloso. O sea, cada día el paisaje es distinto. Aunque tu trabajo sea el mismo, cada día es diferente. Pues un día hay tormentas, otro día es de noche, ves el amanecer, ves anochecer. Es súper bonito. Otro día cruzas los Alpes, otro día, no sé, es una maravilla. ¿Sabes? A mí me parece que es súper bonito. Entonces yo creo que eso es algo que la gente no ve. Y poderlo ver desde arriba todos los días es, no sé. Yo una vez he despegado es como una sensación de flotar, de paz. Y yo creo que no hay otro trabajo en el mundo igual. Esta profesión no se elige por los días fáciles. Se elige porque en un mismo vuelo puedes odiar el cielo y amarlo con locura. Porque al final solo una cosa importa: llevarlos a casa. El peor día es cuando tenemos mal tiempo o cuando tienes una emergencia. Y el mejor día son todos los demás. Todos los días son maravillosos, ¿no? Excepto, pues, otro día malo. Quitando ya el tiempo o la forma de volar, otro día malo son los días que arrastramos y tenemos muchos retrasos y está todo muy complicado y todo es como, tú quieres salir, estás todo el día remando pero no puedes, ¿no? Porque hay otras cosas externas que no te dejan hacer tu trabajo, ¿no? Pues no sé, tú quieres despegar o irte pronto del aeropuerto, pero ese día hay una huelga y los chicos que cargan maletas no van a cargarlas. O deciden que lo van a hacer dentro de una hora. Entonces todo eso, tú vas acumulando ese retraso, esa paciencia, ¿no? O luego llegas tal y te van poniendo como problemas, ¿no? Pues ahora la máquina que tiene que empujar el avión hacia atrás no está. Ahora te han puesto una restricción de salida, que si la pierdes te ponen 1 hora y media después, ¿no? Y esos días tan malos, pues sí que es verdad que sales de ahí y dices, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Trabajando aquí, llegando a mi casa 12 horas, pero bueno, es verdad que el resto de días son maravillosos. Todo empezó aquí, con una niña que miraba al cielo preguntándose ¿y cómo sería domar ese metal? Hoy sé la respuesta, y solo es el primer capítulo. La verdad es que no, pero sí que me gustaría, antes de jubilarme, ¿sabes? Poder volar largo recorrido. O sea, me gustaría volar un avión grande, me gustaría volar un 350, un 787 y cruzar cruzar el Atlántico y, no sé, me gustaría volar en Asia, me gustaría hacer ruta polar, me gustaría pues cosas que aquí no he hecho todavía. No sé, ya veremos. La vida es una aventura. Aventura la de mis compañeros. Son tripulantes de cabina, no servicio. Este título exige saber evacuar 200 personas en 90 segundos, contener ataques epilépticos a 10.000 metros de altura y sí, arriesgar nuestra vida por la suya. Yo creo más que... Claro, a los pilotos nos afecta poco realmente, ¿no? Pero sobre todo con los auxiliares de vuelo. O sea, no son los esclavos de los pasajeros, ¿no? Y no son camareros del aire, ¿no? Al final están ahí por seguridad. Están solamente, realmente están en el avión por si pasa algo, evacuar ese avión, ¿no? Y ya está. Lo demás es extra, o sea, dan un servicio porque son muchas horas, están allí, pero no son camareros del aire, ¿no? Que es lo que todo el mundo piensa. Y hacen un papel yo creo que muy importante y velan por la seguridad de los pasajeros. Entonces al final igual deberían tratarles un poco mejor. Y no quejarse, ¿no? Si tengo un asiento, tengo otro, pues al final todos vamos a llegar al mismo sitio, ¿no? O sea, pero es como, ¡buah! Pues es que yo quiero estar en la 1, no sé qué, y la maleta, y con las maletas es una tortura, o sea, mi maleta va en la fila 10 y yo en la 3. Bueno, señora, pero la maleta vuela también, ¿no? Pues entonces no hay más problema. Pero bueno, la gente se hace un mundo, o sea, no sé. Mi marido va en la 25 y yo en la 12, pues así se dan un respiro, señores, a veces viene bien. Y bueno, yo creo que se deberían poner un poco más en su piel, ¿no? Y pensar que ellos están allí trabajando. A veces tenemos retrasos de 1 hora y todos se quejan. Es que llevamos aquí 1 hora, ya, y nosotros también. O sea, todos llevamos aquí 1 hora. Nosotros estamos trabajando y también llevamos 1 hora. Y vamos tarde y ya voy a llegar 1 hora tarde. Al final vosotros vais de vacaciones, ¿no? Y bueno, pero hay que lidiar con ello.
Nos exigen sonrisas, nos juzgan por la comida, el café, pero hay preguntas que nunca llegan. Sí, nadie me pregunta qué es lo malo de mi trabajo. O sea, la gente te pregunta cómo es volar, cómo es tu día, qué guay, cómo haces en caso de una emergencia, pero nadie te pregunta cómo concilias con tu familia, nadie se preocupa por cuántos días solo pasas por ahí, qué tal llevas no tener los fines de semana libre, qué tal no poder quedar con tus amigos, qué tal no poder hacer las cosas que todo el mundo hace. ¿Qué tal el día 23 de junio, que es San Juan, cenamos todos en casa? Tú no sabes lo que vas a tener, nunca. Hasta un mes antes, hasta 15 días antes, 15 días más o menos, nos dan los turnos del mes siguiente. Entonces tú nunca sabes cuándo vas a tener libre. No puedes organizar Vamos a hacer el año que viene un viaje todos una semana en marzo. Muy bien. ¿Vas a poder venir? No lo sé. ¿Sabes? Nunca sabes. Entonces todo el mundo sabe que el 1 de enero tiene fiesta, pero nosotros no. El 25 de diciembre todo el mundo tiene libre, nosotros no. Entonces, claro, comemos todos el día 1 de mayo, que es fiesta, ya, pero nosotros no. Entonces, nadie te pregunta eso, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal llevas? Porque hay mucha gente que trabaja en su misma casa, pero hay gente, muchísima gente está fuera de su casa y sus familias, sus hijos, su mujer viven en otra ciudad. Pues yo sé, mucha gente vive en Madrid, trabaja en Málaga y sus hijos y su mujer están en Madrid y ellos en Málaga y van y vienen todo el tiempo. ¿Y qué tal lleváis lo de ir y venir? Pues mal, porque al final es una tortura. O sea, tengo 3 días libres, ya, pero el primer día libre tengo que ir. Estoy un día en casa y al día siguiente tengo que volver. O sea que de mis 3 días libres he aprovechado uno, ¿no? Entonces eso nadie lo ve. Eso es un poco lo peor, ¿no? Y nadie te pregunta. Nadie te pregunta, oye, ¿y eso cómo lo llevas, no? ¿Cómo lleváis estar separados y vivir así? Eso no te pregunta la gente. Sí, duele. Pero si ahora me preguntan, ¿cambiarías todo esto? Mi respuesta late aquí mismo. Porque para mí yo creo que no hay nada mejor. O sea, yo creo que al final es como una droga, ¿eh? Y somos yonkis los pilotos. Una vez, bueno, esto lo dijo Da Vinci, ¿no? Que una vez has probado el cielo, nunca más, ¿no? Caminas por la tierra sin mirar arriba. Y es así. O sea, una vez has estado en el aire, yo creo que ya no puedes volver. Salí a la calle con una pregunta. Le preguntaría si en algún momento se ha sentido discriminada por ser mujer en una profesión como esta. Nunca me he sentido discriminada por ser mujer. Creo que sí que es un mundo de hombres. O sea, el mundo piloto es un mundo muy machito, muy chulito, muy, bueno, sobre todo desde antes. Está cambiando, ¿eh? Pero todavía queda mucho piloto de tal, piloto azafata, ¿no? Un poco. Pero sí que es verdad que antes o he tenido instructores que lo que me decían es que igual deberíamos estar en la cocina y no volando, ¿no? Pero eso ha cambiado. O sea, eso ya, yo tuve 2 instructores así solo y luego ya ha cambiado. O sea, todas las nuevas generaciones la gente es normal. O sea, la gente limpia en su casa, cuida a sus hijos y trabajan y les da igual, es indistinto. O sea, yo creo que ahora ya, no, igual en algunos otros países todavía continúa siendo así, pero yo creo que en España no, o por lo menos yo no he visto nada. Bueno, no, es que no he sentido eso nunca. Pues mira, al final todos los vuelos son todos exactamente iguales para nosotros, ¿no? Hay 2 momentos de tensión, que es el despegue y es el aterrizaje. Una vez hemos llegado al crucero, empieza la paz, o sea, ahí no hay nada que hacer, o sea, estamos totalmente, bueno, sí hay que hacer, pero quiero decir, es el momento de menos trabajo. Entonces el avión ya está en el aire, está en una línea recta, como si fuera una autopista infinita, que puede durar 1 hora o 3 horas, ¿no? Y no tenemos que desviar, a no ser que haya tormentas o pase, pero normalmente ahí arriba no hay nada, no hay tormentas, no hay nada. Entonces estamos tranquilamente, si hay turbulencia, intentamos bajar o subir, pero no tenemos que trabajar en exceso, ¿no? Simplemente controlar todos los parámetros y mirar que funcionan bien y tal. Entonces nos pasan de sectores, cambiamos con las frecuencias, pero no tenemos que hacer un trabajo muy intenso. Entonces, mantener la calma en un vuelo largo es muy fácil. O sea, ojalá todos los vuelos fueran largos, porque solamente haríamos 2 cada día, ¿no? Entonces los momentos tensos son menos. Y donde tienes que mantener la calma, yo creo, es en el despegue y en el aterrizaje, ¿no? Que son los 2 momentos con más tensión que hay del día. Luego en el crucero o sea, es más relajado, ¿no? Estamos allí, solo comprobamos, miramos que todo funciona bien, seguimos las instrucciones del control y no hay mucho más ahí. La pregunta, ¿hasta qué punto se preocupan de la seguridad en el cielo? Pues, bueno, la verdad es que hay mucha seguridad en la aviación. O sea, los protocolos de seguridad son algo, o sea, cada vez más locos, yo creo. Y yo creo que es la única profesión del mundo, y no sé si me equivoco, pero yo creo que es la única en la que a nosotros nos hacen controles o exámenes cada 6 meses. O sea, yo cada 6 meses paso por el simulador.
bueno, yo y todos los pilotos, pasamos cada 6 meses a hacer un montón de fallos, un montón, o sea, muchas emergencias, porque como normalmente no pasa nada en el aire, ¿no? Pues hacemos muchísimas. Cada 6 meses, eso es una tortura. O sea, tú piensas, vamos allí y no es divertido. O sea, vamos allí y hay que hacerlo bien, porque si no lo haces bien, te paran de volar. Te bajan de volar, igual estás 15 días o un mes en tu casa, si no vuelas no cobras, ¿no? Estás en tu casa y entonces es una tensión, hay que hacerlo bien. Y son muchas emergencias, tal. Cuando sobrepasas eso, eres libre 6 meses y a los 6 meses otra vez, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquier cambio, cualquier cosa que haya ocurrido, accidente mundial, se implementa en esos simuladores. O sea, cualquier fallo de la historia nosotros lo hacemos en el simulador. Seguridad, cada vez hay más, ¿no? Desde el 11S, mucha más. Cada vez que hay un fallo, cualquier cosa que ocurra, más cosas, ¿no? Y al final es más complejo, yo creo, o sea, hacer todo ese protocolo que realmente volar el avión, porque volar el avión es lo mismo ahora que hace 200 años, o sea, el avión se vuela igual, pero cada vez es más complicado, o sea, cada vez es más difícil, cada vez tenemos que hacer más carga de trabajo, más cosas, más formularios, digamos, que rellenar, ¿no? Al final, para ir de A a B, que lo hacemos todos los días, pues así. O sea, no, o sea, que sí, yo creo que sí. O sea, toda la aviación civil, o sea, en este caso nosotros tenemos o sea, no, FAA es en Estados Unidos y nosotros tenemos AESA o en Europa, que es otra cosa, es más o menos lo mismo, pero en Europa. Y tenemos que cumplir con todo el protocolo de seguridad. Y hay que hacer todo. Y en la calle nos encontramos por casualidad. Pues yo no tanto preguntaría como que le diría que debemos de haber más pilotos. Yo soy piloto. Jessica, eres pura inspiración. Gracias por tu generosidad, tu humor y esa pasión contagiosa que tienes por volar. Nos regalaste no solo una entrevista, sino una lección de coraje y amor por los sueños. Que tus alas sigan rompiendo techos y que muchos más sigan tu estela. Un honor haber volado contigo. Gracias de todo corazón. Y es así. O sea, una vez has estado en el aire, yo creo que ya no puedes volver.